donde encontramos una verdad tan latente en el corazón de Pablo, y que es la verdad que se encuentra en toda la Biblia: que el hombre conozca la grandeza de su Dios. Que usted y yo lleguemos a conocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Alguna vez los hombres, y casi siempre, se hacen ideas de su Dios? Pero nuestro Dios es glorioso. Glorioso, Él es todopoderoso. Es decir, pero ese ha sido el deseo de Dios y el deseo de los hombres de Dios, que nosotros conozcamos la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Ahí habla Pablo de este mismo deseo, que fue el deseo, como ya le dije, de Dios siempre, de que el hombre conozca su grandeza. De tal grado que en Jeremías dice: si en algo nos hemos de gloriar, gloriémonos en conocerle a Él, al Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 1, la carta a los Efesios, está después de Corintios, primera, segunda Corintios, Gálatas y luego Efesios. Ahí está la epístola. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. ¿Le gustó la lectura, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por quererse revelar a nosotros. Gracias, Señor. Amantísimo Padre Celestial, oramos en este momento y le pedimos que su Santo Espíritu, oh precioso Espíritu Santo, denos la luz de su palabra. Espíritu Santo de Dios, condúzcanos en la interpretación de su verdad. Maestro, su palabra, Señor Jesús dijo: y Él os enseñará todas las cosas que ahora no podéis llevar. Ahora, precioso Espíritu Santo, su luz,
Usted que inspiró a estos hombres para escribir esta verdad, ahora revélela a nuestros corazones por su infinito amor y gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a meditar brevemente, no solamente en el deseo de Dios de que le conozcamos, sino en la necesidad más bien de que nosotros conozcamos realmente a nuestro Dios. No solamente es, hermanos, que Dios quiere que nosotros le conozcamos, sino que nosotros tenemos la profunda necesidad de conocer realmente a nuestro Dios. De conocer el Dios al cual nosotros le servimos. Porque a veces podemos nosotros ignorar, quizás no de una manera premeditada, sino simplemente por la necesidad de no tener esa luz para poder nosotros entender la grandeza de Dios. Es como aquel que se cuenta una historia, no sé si será verdad o no, pero de un joven que compró un automóvil lindísimo, y lo compró porque él se emocionó cuando vio el diseño, aquellas cosas tan extraordinarias del automóvil. Entonces él se lo llevó, se fue emocionado para su casa. Y entonces empezó a manejarlo por unos días, Y de repente se le apagó. Y entonces él dijo, bueno, todas las cosas se terminan. Pero él era tan emocionado en su carro, y él, cuando agarraba su carrito, lo empujaba, pero él salía siempre con su automóvil. Salía, y en las bajadas él se subía a su carro y felizmente corría. Cuando encontraba una pendiente, se volvía a bajar y lo iba empujando. Entonces para él era tan emocionante encontrar una pendiente, porque podía subirse y disfrutar de su automóvil. Hasta que un día alguien lo encontró y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas empujando un carro nuevo? Y él le dijo, es que de un tiempo para acá no prende. Este tenía música, antes prendía sus luces, antes corría a una alta velocidad, pero hoy no prende. Entonces le dijo el Señor, es que este carro tiene un motor. Este motor trabaja con gasolina. Entonces tenés que ir a una estación, echarle gasolina, chequearle su aceite. Pero este carro tiene un motor súper poderoso. Era un carro de carrera. Mas él ignoraba que andaba empujando una potencia. Y la vida, hermanos, quizás en muchas veces se vuelve así. Ratos de alegría y ratos de dolor. Ratos donde nosotros vamos felices y somos incontrolables. Y hay momentos donde pareciera que hay que sudar y empujar, sudar y empujar, sudar y empujar. Pero todo eso sucedía por el desconocimiento de lo que él poseía. El desconocimiento de lo que él había poseído. Un automóvil con un tremendo motor, con sus inyectores nuevos, todo nuevo, solo que desconocía lo que él tenía. Cuando Pablo escribe a los Efesios, tiene esa misma preocupación en su corazón. Pablo escribe esta carta y les escribe a ellos
desde el inicio de la carta empieza hablándoles de las riquezas de Dios para con nosotros. A tal grado que Pablo dice que nosotros hemos sido bendecidos por Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que Él nos eligió, nos ha hecho sus hijos, y no por cosa que nosotros hubiésemos hecho, sino que dice que por el puro beneplácito de su voluntad, Él nos eligió para ser sus hijos y así hacernos su pueblo. Y de esa manera Pablo va a ir llevando a ellos, dice en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, Pablo va llevando a los hermanos de Éfeso a un conocimiento de la grandeza de ese Dios que ellos les sirven. Es decir, que no es un Dios que se motiva con nuestras acciones, no es un Dios que reacciona a nuestras acciones, sino es un Dios que tiene un propósito eterno, que lo manifiesta a los hombres, que ejecuta esa obra en los corazones de los hombres, y que a esos hombres los llena de su poder, los llena de su gracia, los llena de su bendición. Él dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Es decir, ese Dios, dice Pablo, que yo les estoy hablando, es un Dios que los eligió a ustedes para ser hijos de Él. En Él nosotros tenemos una herencia, dice, y empieza a hablarles que todo ha sido por el propósito de su voluntad. Y la voluntad de Dios nosotros encontramos en la Biblia, dice que es perfecta y agradable. Entonces Pablo nos va a ir llevando a esa verdad y a esa necesidad. Que Pablo no quiere que los efesios desconozcan la grandeza de nuestro Dios. Es decir, que se vuelve en nosotros necesario entender al Dios que nosotros le servimos. Si usted lee el versículo 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, por las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hermanos, los efesios tienen que entender que han entrado a un nivel de gloria tan extraordinario que ya no son los mismos de antes, que ahora poseen un estado de gracia maravilloso, que ahora han sido poseedores del propósito divino y de la voluntad de Dios para con ellos, que ahora no solamente han sido predestinados, han sido llamados, han recibido la herencia, sino que también tienen la garantía. Dice que ellos han sido sellados por el Espíritu Santo de nuestra promesa. Es decir, tienen la garantía de estar plenamente en la vida de Dios. En la vida de Dios. Entonces ellos deben de saber que han pasado, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora en ese reino tienen que ellos moverse y ejecutar una vida de tal dimensión. Es decir, que ellos habían pasado a una posición extraordinaria. Pero ¿qué pasaría si los efesios se quedan en ese estado? Ya creí, gloria a Dios y amén. Ellos hubiesen perdido de las riquezas de la gracia de Dios. Entonces Pablo en el versículo 15 dice estas palabras: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo, dice, memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir,
hay una preocupación en el corazón de Pablo por los efesios. Si ellos ya creyeron, ya tienen fe, ya conocieron al Señor Jesús, y aman al Señor Jesús, tienen amor por los hermanos. Pero no es solamente eso la vida cristiana, va más allá todavía, va más allá. Por eso es que es necesario que nosotros cada día nos acerquemos más a Dios, más cerca de Dios, para poderle conocer, dice. Él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Hermanos, acá ya viene lo que es a lo que se está proyectando Pablo, y lo que quiere que los efesios sean como un pueblo cristiano. Que los efesios como un pueblo cristiano en esa ciudad no solamente sea un pueblo que ama, un pueblo que tiene fe en Dios por medio de Cristo Jesús, no solamente sea un pueblo amoroso con su hermano, sino un pueblo que posee el conocimiento pleno del Dios al cual Él le sirve. Quizás una de las fallas en nuestra vida cristiana ha sido esa: no llegar a entender la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, porque Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. Primero, lo que Pablo quiere es que los efesios tengan un conocimiento de la grandeza de su Dios. ¿Cómo es el Dios que usted ha conocido? ¿Cómo es el Dios que usted ha conocido? ¿Es grande? ¿Es poderoso? ¿Es glorioso? ¿Es extraordinario? Ahora, usted vive bajo esa dimensión de gloria también. O sea, se mueve usted en esa dimensión. Si hay muros en Jericó, no importa, los tumbamos. Si el mar está frente a nosotros y Faraón atrás de nosotros, no importa, se abre. ¿Es ese nuestro Dios? O el Dios que nosotros tenemos es aquel que hay que correr y ayudarle. Correr y ayudarle. Porque pareciera que la fe cristiana de hoy es como así, como que si nuestro Dios no es todopoderoso, sino que Dios hará su parte y yo la mía. Y como dice, hermano, la Biblia, ayuda que te ayudaré. Es decir, que estamos tan perdidos, desconocedores de la grandeza de nuestro Dios. Pero Pablo se preocupó por eso. Y cuando Pablo oraba, Señor, que ellos te conozcan a ti, conozcan la grandeza de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, y que Él os dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento de Él. Es decir, que este pueblo, lo que Pablo se está proyectando es un pueblo que sería imparable. Porque un pueblo que conoce la grandeza de Dios, que tiene la sabiduría que Dios le ha dado y el conocimiento y la revelación de ese Dios, es un pueblo imparable. Es un pueblo el cual no tiene fronteras, no tiene barreras, no hay obstáculos que nos puedan detener, sino que no importa. Como dice Pablo mismo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, ni espada, ni hambre, ni pestilencia, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que había una determinación del conocimiento de la grandeza de ese Dios, que podía venirse el mundo entero abajo, pero el Dios nuestro nos mantendría siempre.
nos mantendría. Entonces, pero para eso se necesitan estos elementos. Primero, sabiduría. Después, discernimiento o revelación de ese Dios y conocimiento de Él. Si no, usted puede adorar a un buey, a una vaca, a un muñeco feo, panzón, a un Cristo en una cruz. Cualquier cosa usted puede adorar por Dios. Porque como usted ya no tiene esas demandas de gloria y de poder, cualquier cosa puede ser su Dios. Hay gente que tiene un Dios que lo pone en una cosita y se arrodilla ahí. Y eso es suficiente para él. Para él, eso es su Dios. Es decir, porque nunca está esperando un mover de gloria. Nunca habrá una ministración gloriosa en esa vida. Porque él no tiene ni idea de lo que es Dios. El Dios nuestro. El Dios verdadero. El Dios que dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. El Dios que dice la palabra y las cosas vienen a la existencia. Es decir, ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que Pablo quiere que lleguen a conocer los efesios. Y que ese Dios, hermano, usted y yo lo conozcamos, pero de verdad. De verdad, ya no religiosamente, ya no en el nivel de que somos cristianos hoy y mañana no, sino en el nivel que andemos dentro de esa gloria de Dios, donde los enfermos sanan, los muertos reviven. Es decir que ese es el llamado de Dios. Cuando Él les dijo a sus discípulos en Marcos, en el capítulo 16, versículo 17 dice: y los que creen en mi nombre, estas señales los seguirán. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, si comieran cosas mortíferas no les hará daño. Es decir que ellos entrarían en un nivel de gloria. En un nivel de gloria. Pero ¿sabe qué dice ahí? Los que creen en mi nombre. No dijo esto es para los apóstoles y sus discípulos nada más. Es para todo aquel que cree en mi nombre. Todo aquel, es usted y yo. Porque algunos dicen, como ya no hay milagros, tienen que buscar una excusa. Ya no decimos que Dios no manifiesta su gloria porque nosotros somos cristianos muy raros. Sino que dicen, no, es que esas cosas eran para los apóstoles. O sea, los milagros fue para el tiempo de los apóstoles. O sea, hoy nosotros que nos lleve el río. No. ¿Por qué no lo lee de una vez para que se anime? Tal vez así, hermanos, nos animamos. Marcos capítulo 16. Y del versículo 17 lee. Lo tiene. Dice así, mire, y estas señales seguirán a los que sean apóstoles, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El versículo 19 dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Oiga el versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudados por el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Es decir que está la promesa y una vez la confirmación de la promesa.
Hermanos, entonces la iglesia del Señor ha recibido una gloria extraordinaria. Pero hay necesidad de que nosotros busquemos el conocimiento de esa verdad. Es decir, que todos los que supuestamente somos líderes de la iglesia deberíamos de orar como oraba Pablo, que todos, el Dios de gloria les dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento. Espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento. ¿Para qué? Y acá están los dos efectos que va a causar cuando haya una iglesia con esa dimensión. Hay dos efectos que vamos a ver y nos vamos. Nos vamos. Solo ponga atención y nos vamos. Entonces, el primero es que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y dice, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuál es la riqueza. Ahora, ¿por qué es el afán de que los efesios conozcan, tengan sabiduría, revelación y conocimiento de Dios? Para que sepan quién son, para que tengan identidad, para que tengamos nosotros identidad de lo que nosotros somos. Usted como cristiano no puede andar llorando, jamás. Puede llorar de gozo, de alegría, de felicidad, pero no de otra cosa. Lo único que puede hacer es llorar de gozo, porque la Biblia dice que ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Entonces el gozo, dentro de esa dimensión usted puede llorar y alegrarse, pero por otras cosas no. Si es que nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros en Cristo, quiénes somos ustedes y yo en Cristo Jesús. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuál las riquezas. ¿Cuál es la esperanza y la riqueza que nosotros tenemos en Dios? Entonces, la primera verdad que Pablo quiere que entiendan ellos, que tengan una identidad de sí mismos, de lo que ahora son ellos en Cristo Jesús. Que tienen un Dios glorioso, poderoso, que los ha dotado de sabiduría, conocimiento y entendimiento de Él. Y que dentro de eso ellos descubrirán para qué Dios nos ha llamado. Que tenemos una esperanza de gloria, que vamos a ir a morar con Él eternamente. Pero que tenemos una riqueza, no conforme las riquezas que el mundo ofrece, una riqueza eterna. Una riqueza eterna. Yo no sé si usted encontrará algo mejor que el Evangelio. Yo no sé si usted en algún lado pueda encontrar algo mejor que el Evangelio. Porque mire, le voy a poner un ejemplo. Usted puede acumular todos los bienes en esta tierra y tener tanto dinero como usted quiera. Como usted quiera, pero eso tarde o temprano se terminará. Bien o mal se termina. Usted puede ser la persona más afortunada, tener lo que usted quiera a su mando, pero eso tarde o temprano se termina. Usted se va a ir haciendo más viejo, más viejo, más viejo, más viejo y se muere. Rico o pobre, siempre se muere. Si los ricos no se murieran, entonces todos quisiéramos hacernos ricos. Pero ricos o pobres, todos se mueren. Entonces nada importa de todo lo que hizo la persona en esta tierra. Lo único que importa es la esperanza eterna que usted y yo tenemos. Por eso le digo yo, ¿habrá algo mejor que el Evangelio? No hay. No hay. Menos hoy que la gente se está muriendo de un momento para otro.
Es mejor que usted esté preparado, porque hay riquezas en gloria. Hay riquezas en gloria. En esta tierra Jesús no nos prometió nada. Solo nos aseguró que tendríamos aflicciones. Pero dijo, no se preocupen por esas aflicciones. Yo ya vencí al mundo. Es decir que las aflicciones están ahí, pero no es para que nos preocupemos nosotros. Cristo ya venció el mundo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. ¿Por qué vamos a estar preocupados? Entonces, el problema es que nosotros no entendemos esa verdad. Que si hay problemas, que hayan, si nosotros tenemos un Cristo vencedor, un Cristo poderoso, un Cristo glorioso. Pero eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Que tengamos esa sabiduría de la grandeza, de la gloria de nuestro Dios. De la gloria de nuestro Dios. Y dice que sean alumbrados vuestros ojos al entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los llamó y cuáles las riquezas. Y el versículo 19 dice, y cuál la supreeminente grandeza de su poder. Hermanos, Pablo está usando las palabras más elocuentes para describir la grandeza de nuestro Dios. Él está buscando las mejores palabras para poder expresar lo grande que es nuestro Dios. Porque Él quiere sacarle ese chip que tienen los efesios de un Dios pequeño, miniatura, de un Dios que servía solo para un pueblito, de un Dios que servía solo para una ciudad. Y ahora Él les está mostrando el Dios creador del universo, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Eso es lo que Dios y Pablo está transmitiendo a ellos. Hay un Dios glorioso, hay un Dios maravilloso, y ahora ustedes son parte de esa gloria de Dios. Ahora ustedes son parte, les dice, de esa gloria. Tienen una esperanza y riquezas en Él. Riquezas en nuestro Dios. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Los que creemos. A los que creen, dice Marcos, estas señales los seguirán. Es decir, nosotros los que creemos. Y es importante cuando Pablo escribe este término, los que creemos, porque el creer no viene de la voluntad humana, sino que ahí mismo Pablo le dice, según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Dios, hermanos. Es decir, que el que ha llegado a creer en Cristo Jesús es una operación divina en el corazón del hombre para que el hombre pueda creer en Dios. Es que de otra manera el hombre no puede creer en Dios. De otra manera no hay posibilidad para que el hombre crea en Dios. Es la operación del poder, de la fuerza de Dios en el hombre que lo hace creer. Aleluya. Es decir, que es la gracia irresistible de Dios que se manifiesta al hombre. Una gracia que el hombre no puede resistirla, sino que es irresistible la gracia de nuestro Dios. Porque si dijera solamente para los que creéis, quedaría como en un pensar que el creer es voluntad humana. Pero dice el que cree, a los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Dios. Según el poder de la operación de su fuerza. Según el poder de la operación de su fuerza. Por eso hemos creído en Cristo Jesús. Hemos creído en Cristo Jesús porque ha habido una operación divina en nosotros.
dice que nosotros teníamos un corazón de piedra, pero el Señor dijo: no, yo cambiaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que ellos me puedan amar, para que nosotros podamos amarle a Él. Él operó un milagro, arrancó el corazón de piedra y nos ha puesto un corazón sensible, un corazón de Dios, un corazón que hoy usted y yo podemos decir: yo creo en Jesucristo, yo creo en Él, yo creo en su poder, creo en su gloria. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Así le dijo a Ezequiel, les dijo: no se preocupe, ellos tienen un corazón de piedra, yo se los voy a quitar y les voy a poner un corazón para que me puedan amar. Es decir, que es una operación totalmente divina en la vida del hombre. Desde elegirnos, predestinarnos, salvarnos y ahora prepararnos para el servicio de la obra del Señor. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. Dice: por la operación de su fuerza, la cual dice opera en Cristo, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Y acá viene el otro elemento que debe de conocer la iglesia del Señor. Es decir, el primero es que ellos entiendan que hay una herencia, hay una riqueza que para aquellos que hemos creído por la operación divina. Pero la segunda es que somos nosotros una iglesia partícipe de una gloria extraordinaria. Ya va a ver lo que Pablo les dice. Lo cual dice opera en Cristo, operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra y en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, no solo nos habla de la esperanza eterna que nosotros tenemos, sino de la victoria en la vida transitoria en la tierra. Es decir, que nos habla que tenemos nosotros una esperanza y una riqueza eterna, porque creemos en Cristo Jesús. Creemos en Cristo Jesús no por nosotros, sino por una operación de Dios, del poder de su fuerza en nosotros. Pero ahora nos habla también que nosotros somos parte de un cuerpo vencedor, de un cuerpo triunfante, de un cuerpo glorioso, que es la iglesia de Cristo Jesús, el cual dice que Él es la cabeza y que está sobre todas las cosas, sean principados, sean sobre cualquier nombre en este siglo, en el siglo venidero, sobre todo está bajo los pies de Cristo Jesús. Es decir, Él tiene el señorío absoluto de todas las cosas. En este mundo Él gobierna con poder. Él hace todas las cosas como Él quiere. Como Él quiere. Las cosas se están poniendo mal. ¿Usted cree que se han salido del control de Dios? Es el propósito de Dios que se vayan haciendo así, para que su palabra se cumpla. Para que su palabra se cumpla. Todo está bajo el dominio de Dios. El diablo no crea que es el que está gobernando y haciendo el desorden. Él está bajo los pies de Cristo Jesús. Él es un esclavo que el Señor le dice: vaya para allá, haga desorden allá y haga. El poder es de Cristo Jesús. Él es el poderoso, Él es el glorioso. Dice que ese poder operó en la resurrección de Cristo. Y a Cristo Jesús, nuestro Señor, se le ha dado ese nombre, ese glorioso nombre y ese poder. Y dice, todo está. Pero lo más grande, hermanos, es que nosotros somos parte de ese glorioso
poder y autoridad que hemos recibido de Dios. Porque dice que, y sobre todas las cosas, a la iglesia. Antes de terminar el versículo 22. Es decir, que en la iglesia, hermanos, hemos recibido ese poder que nos ha sido delegado por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, dice, es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Qué es la iglesia? Un grupito de hermanos ahí que quizás están locos y que se congregan y que no saben ni qué van a hacer. ¿O es un ejército poderoso que Dios tiene en la tierra para llevar las buenas nuevas de salvación? La gente nos ve así a nosotros como que no tenemos oficio, no sabemos qué hacer, como que somos débiles de mente y nos han engañado y ahora nos tienen como protestantes. Pero no, ha sido la operación del poder de Dios en nosotros que nos hizo creer en Cristo Jesús y ahora ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así es que usted es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido poder de Dios para llevar este evangelio, para predicar el evangelio, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hemos recibido un legado de seguir expandiendo el reino de Dios. Pero es necesario que percibamos esa realidad. Que no vayamos a entrar en la religiosidad de venir a la iglesia, irnos, pero seguir viviendo igual que los demás. Y no me refiero igual que los demás pecando. Tal vez ustedes ya son más santos que los demás. Tal vez. Me refiero en que no vemos gloria de Dios en nada. Todo el tiempo es una sequedad, un pleno desierto. No, hermanos, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor recibió poder, recibió autoridad, ha sido delegada para llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora imagínese usted llegando moribundo a un lugar. Acá vengo a decirle que Dios es bueno, Dios es poderoso. ¿Y cómo le van a creer? Es que son buenas nuevas de salvación. Es decir, que usted llega, mire, Dios lo va a salvar, Dios es glorioso. Tiene que mostrar que es buena nueva. Pero si le dice, venga, si hágase cristiano, acá para que andemos los dos todos fregados, fíjense, ¿quién va a querer eso? Entonces mejor cómpreme el ataúd y entiérreme vivo de una vez. Pero si no, si nosotros decimos como aquel hombre que le dijeron, mira, ¿quién es el que te sanó? Y él le dijo, yo no sé quién es. Lo único que yo sé que ciego era y ahora veo. Es decir, había una evidencia del poder de Dios en su vida. Había una evidencia. Dice, vayan y pregúntenle a él, el nombre no me lo dio. Lo que sí sé que es poderoso, es glorioso, hace ver a los ciegos, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos, hace correr a los cojos. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo Jesús. A ese predicamos nosotros. Que las religiones prediquen otra cosa, el agua bendita, el arroz ungida, eso es problema de ellos.
Nosotros tenemos un Cristo suficiente para suplir todas las necesidades de sus hijos. No necesitamos nada de elementos externos que no sea la gracia y el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Ningún otro elemento externo, sino la gloria de Dios. Hermanos, pero lo que yo quiero hoy, esta tarde, es que ustedes también sean conscientes que son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, que ustedes han recibido poder de Dios. Esa no es una idea nada más filosófica, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros hemos recibido el poder de Dios en nuestra vida. Cristo, la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, para terminar, el Señor le hizo una pregunta a Moisés. ¿Hay algo imposible para Dios? Y ahora se las hago yo a ustedes. ¿Hay algo imposible para Dios? Y piensen en esa respuesta. Si no hay nada imposible para Dios, es decir que nosotros no debemos de detenernos por ninguna razón. Si tenemos un Dios todopoderoso, creámosle en Él de verdad. Que si a usted mañana le dicen, mire, hay una iglesia que tiene que irse, usted se vaya seguro que ese Dios lo va a sostener. Pero primero se necesita que Dios le dé el conocimiento, la revelación y ¿qué más será? El conocimiento, el discernimiento de su poder. De Él, dice, de Él, de Él. Y ahí entendamos toda nuestra posición. Usted va a dejar de preocuparse por lo que hoy se preocupa. Va a dejar de afligirse por lo que hoy se aflige. Y solo va a querer estar en la presencia del Señor. Ahí va a querer estar. Lo que no ha podido hacer usted en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 50 años, en 60 años, en 90 años, los que ya están para partir, lo puede hacer en un mes. En un mes. Pero si usted busca el conocimiento, la revelación de Dios, en un mes usted puede transformar. En un mes podemos llenar esta iglesia e irnos a otro lugar más grande. Porque nada es imposible para Dios. El problema es que le dijo el Señor Jesús, ¿crees, Marta? Eso le dijo Jesús a Marta, ¿crees, Marta? Es decir, hay que creer lo que nosotros somos, vivir lo que nosotros somos, tener convicción de lo que somos en Cristo Jesús. Si ha terminado, hermanos, vamos a orar. Felicitamos de una manera muy especial a nuestros hermanos que se han presentado y les animamos que trabajemos juntos para el reino celestial.